Muy buenos días, bienvenidos a su módulo El impacto de la educación superior en la PEA. La finalidad de este módulo es poder comprender cómo la inversión en la educación superior transforma la mano de obra de los países en un recurso mucho más productivo que va a devenir en el incremento de la competitividad y productividad de los países. Esta tesis se desarrolla precisamente hace unos pocos años. Es una tesis que corresponde a la recuperación europea en la etapa de la posguerra, al término de la Segunda Guerra Mundial. Una de las tesis más interesantes consiste precisamente en sostener que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa realiza una intensiva inversión en su mano de obra, en la educación de su mano de obra, y por lo tanto eso le permite recuperarse rápidamente del escenario de la quiebra económica de la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente generó contar con una mano de obra altamente calificada que les permitió incrementar obviamente sus presupuestos nacionales y sus tasas de retorno. Por otro lado, la proporción del Producto Nacional como gasto educativo casi se duplica en esta etapa, lo cual les permitió incrementar su productividad y también la competitividad. Por otro lado, es necesario entender que el impacto de la educación superior sobre la PEA está relacionado al surgimiento también de la teoría del capital humano, que posteriormente se transformaría en la teoría de los recursos humanos y actualmente en la gestión del talento. Por supuesto, la teoría del capital humano empieza analizando unos 2 o 3 ejes que son fundamentales. En primer lugar, la idea que está relacionada con comprender los itinerarios de educación extremadamente largos, pero entendidos como etapas de inversión. Son etapas de inversión, obviamente, que tienen una larga duración, pero por otro lado van a tener también un largo impacto en la calidad de vida de las personas. Por otro lado, un elemento fundamental es medir el rendimiento de la educación en términos económicos, medir el rendimiento de la inversión, de lo que estamos invirtiendo en el campo educativo, y esa obviamente es una de las variables más importantes que ha permitido relacionar cómo la inversión en educación obviamente genera un conjunto de réditos, un conjunto de retornos, un conjunto de obviamente incremento de la productividad, del PIB, del ingreso per cápita, entre muchos otros. Por otro lado, un tercer elemento es la duración de los beneficios de la educación, los cuales son obviamente largos, puesto que no solo incrementa el ingreso de las personas, sino que mantiene ese ingreso de las personas por un mayor tiempo. Otro de los elementos fundamentales es entender las investigaciones que se han realizado sobre la educación y su impacto. Retrocediendo un poco, ya no solo a nivel de la educación superior, sino también a nivel de la básica y a nivel de lo que nosotros denominamos la inversión en la infancia y la primera infancia, tenemos las investigaciones de Heckman. La curva de Heckman va a demostrar a través de un estudio económico que la inversión en el nacimiento, en la educación básica y en la educación superior obviamente tienen grandes diferencias. La inversión en la educación en la primera infancia es la que genera la mayor cantidad y calidad de efectos de retorno en términos económicos, políticos, sociales, culturales, familiares, comunitarios y personales. Es lo que demuestra obviamente la investigación de este economista Heckman, una de las autoridades mundiales en el análisis y en el estudio del desarrollo humano. Sin embargo, por supuesto, la educación superior representaría la menor tasa, obviamente, la menor tasa de retorno, una menor tasa de retorno con respecto a los dos niveles educativos o a las dos grandes etapas anteriores. Sin embargo,
no deja de ser imprescindible. No por esto debería entenderse que deberíamos solo invertir en la primera infancia y en la educación básica, sino que esto no significa que debamos dejar de invertir en la educación superior, pues por supuesto que es una de las etapas educativas fundamentales para incrementar también el desarrollo de las sociedades. No ha habido ningún país en el mundo en donde no se haya encontrado una relación que podría expresarse más o menos en esta fórmula. A mayor cantidad de años de educación, mayor cantidad de ingresos de la población. Esta es una fórmula muy importante de entender, porque a mayor cantidad de años de educación, mayor es la cantidad de ingresos que tiene la población. En todos los países del mundo en donde se han realizado este tipo de estudios, casi en su mayoría, nunca se ha encontrado una relación en donde la población estudie más y gane menos, sino una relación en donde la población, mientras más estudie, definitivamente obtendrá mejores ingresos. Otro de los factores fundamentales que hay que entender sobre cómo la educación superior impacta en la PEA es la relación que existe entre los años de estudio y el ingreso per cápita. Si nosotros tenemos los años de estudio, obviamente los años de estudio y el ingreso per cápita, hay obviamente un incremento considerable del ingreso per cápita a partir aproximadamente de más de 15 años de estudios o de haber recibido algún tipo de instrucción mayor a los 15 años, produce un incremento considerable del ingreso per cápita dentro de los países. Eso significa que es altamente productivo realizar una inversión educativa en la población de más de 15 años, de 16, 17, 18, de 20 años. Eso garantizaría que la población tenga un ingreso per cápita muchísimo mayor. Si nosotros nos trasladamos a un escenario un poquito más cercano, como por ejemplo el de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos en la actualidad un 8% de la PEA dentro de la educación superior. Esto significa que obviamente la mayoría de la población económicamente activa en Buenos Aires en la actualidad está prácticamente fuera del sistema educativo universitario o técnico. Si nosotros nos proyectamos más o menos cuánto tiempo le tomaría a Buenos Aires poder tener un promedio más o menos del 50% de su PEA dentro del sistema de la educación superior, se tardaría más o menos al año 2172. Del año 2019 al año 2172. Eso significa que al ritmo de crecimiento de la educación superior, es decir, el ritmo de crecimiento de la PEA en relación a su ingreso, a su inclusión dentro de la educación superior en Buenos Aires, indicaría que más o menos se tendrían que tardar esta cantidad de años para poder tener tan solo la mitad de la población económicamente activa dentro de lo que denominamos su sistema de educación superior. Esto representa una alarma definitivamente muy importante, a la cual hay que prestarle atención en todo el tercer mundo, porque si no logramos desplazar por lo menos el 50% de manera acelerada de nuestra PEA dentro de la educación superior, pues las consecuencias para el desarrollo humano y la sostenibilidad de nuestras sociedades, su productividad y su competitividad, se verá sumamente afectada en el siglo XXI, es decir, el siglo del conocimiento. ¿Cuáles serían principalmente los factores en los que más impacta el ingreso de la población a la educación superior? En primer lugar, tenemos la disminución de la pobreza. En segundo lugar, tenemos el incremento de la productividad de los países. Y por supuesto, el incremento de la competitividad de las sociedades, de las economías, de los sectores
primario, secundario, terciario y por supuesto de las diferentes industrias. Como proyecto de aprendizaje, te invitamos a que realices una proyección de qué impacto tendría si incluimos por lo menos un 50% de la PEA dentro del sistema educativo superior de tu departamento o de tu país, como gustes realizar y delimitar tu investigación, y hacer una pequeña proyección de cómo impactaría obviamente el ingreso de este porcentaje de la PEA a la educación superior, para que puedas realizar una proyección. De esta manera esperamos que este módulo sea de tu mayor provecho en tu formación profesional, para que puedas comprender un poco mejor cómo impacta la educación superior en la población económicamente activa de los países. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.